Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Samuel García, del programa de Ingeniería de Software primer semestre. Estoy en la asignatura de Algoritmo y Programación Básica. En esta ocasión le vengo a exponer sobre la primera actividad de Algoritmo y Programación. En esta actividad tenemos dos puntos, los cuales son una investigación sobre Java, librería de Math y librería String. Y el segundo punto, el desarrollo de varios programas sencillos en Java. Eh, bueno, para empezar, ¿qué es Java? Java es un lenguaje multiplataforma orientado a objetos y también es muy usado en aplicaciones móviles, web, videojuegos, big data y también en inteligencia artificial. Java es popular porque es muy fácil de aprender, tiene una gran comunidad, también tiene herramientas robustas, seguridad y portabilidad. Eh, Java funciona con su herramienta API. Lo que API significa lo que el programador usa para escribir su código. Y también utiliza la Java Virtual Machine, que es la máquina virtual de Java, que traduce ese código para que corra en cualquier sistema. Ahora pasamos a la librería Math de Java. La librería Math de Java es la clase integrada en Java que permite realizar operaciones matemáticas sin programas desde cero. Este tiene algunas ventajas como lo son la precisión, rapidez, funciones variadas y legibilidad en un código. Tenemos algunos ejemplos que los vamos a estar viendo por acá. Tenemos como primer ejemplo el cálculo del área de un círculo. Aquí en este ejemplo podemos ver que se usa la constante matpy y el método matpow para calcular el área en el círculo con un radio dado. En el segundo ejemplo tenemos el cálculo de interés compuesto. En este ejemplo utilizamos la constante mat-e y el método matpow para calcular el capital final en una cuenta de ahorros con interés compuesto, dado un capital inicial, una tasa de interés y un número de años. Aquí tenemos algunas funciones como lo son función de potenciación y radicación. Tenemos algunos ejemplos prácticos de esta función, como por ejemplo el uso de POW para elevar un número a la potencia. En este ejemplo se utiliza el método matPow también para elevar el valor de base a su exponente. Tenemos el uso de SQRT para calcular la raíz cuadrada de un número. Tenemos el uso de CBRT para calcular la raíz cúbica de un número. Este ejemplo se utiliza en el método MathCBRT para calcular la raíz cúbica del valor del número. Ahora vamos con la librería String de Java. Se utiliza para manejar cadenas de textos. Tenemos los métodos más comunes, que son el método de cadena, encontrar un carácter en una cadena. También Java cuenta con las proposiciones desde cero. Tenemos comparaciones de cadenas, eliminar espacios en blanco y listo. Vamos a pasar al punto 2. El punto 2 se trata de hacer algunos algoritmos en Java. Como primer punto tenemos realizar un programa en Java que convierta en grados Fahrenheit el valor ingresado por teclado en grados Celsius. Para esto usamos la función main en la clase Celsius Fahrenheit. Esta función convierte una temperatura ingresada en grados Celsius a su equivalente en grados Fahrenheit.
Primero se usó la entrada de datos, se solicita al usuario un valor en grados Celsius mediante el escáner. Luego se hizo la conversión, se aplica la fórmula estándar de conversión. Fahrenheit es igual a Celsius por 1.8 más 32. Y luego se hace la salida de datos que muestra en consola el resultado en grados Fahrenheit. Por ejemplo, tenemos 34 grados que equivalen a 93.2 Fahrenheit. Ahora nos piden que convirtamos de Celsius a Fahrenheit. También se usa la función main en la clase Fahrenheit a Celsius. Este programa convierte una temperatura ingresada en grados Fahrenheit a su equivalente en grados Celsius. Como primer punto se hace la entrada de datos, solicita al usuario un valor de Fahrenheit mediante el escáner. Luego se hace la conversión, se aplica la fórmula matemática Celsius igual a Fahrenheit menos 32 entre 1.8 y luego se hace la salida de datos que imprime en consola el resultado en grados Celsius. Por ejemplo, 90 grados Fahrenheit equivalen a 32,22222 Celsius. Ahora nos piden realizar un programa en Java que lea el valor correspondiente a una distancia de millas marinas y las escriba expresadas en metros, sabiendo que una milla marina equivale a 1852 metros. Aquí también utilizaremos la función main en la clase millas a metros. Este programa convierte una distancia ingresada en millas marinas a su equivalente en metros. Primero se hace la entrada de datos. Aquí ponemos el valor en millas marinas mediante escáner. Luego se convierte, se aplica la equivalencia estándar, que es una milla marina igual a 1852. Y luego se multiplica el valor ingresado por 1852. Luego se hace la salida de datos, muestra en consola la distancia equivalente a metros. Pasamos al siguiente punto. Aquí nos pide que reciba por teclado el precio de un artículo y calcule cuál es el valor pagado por el IVA de ese artículo, donde el valor del IVA es del 19%. Usamos la misma función main en la clase cálculo IVA. Esta función permite calcular el IVA, que en este caso es 19%, y el precio total de un artículo ingresado por el usuario. Se hace la entrada de datos, se utiliza el escáner para pedir el precio del artículo por consola. Luego se hace el cálculo IVA, se multiplica el precio ingresado por 0.19 y luego la salida de datos que muestra en pantalla el valor del IVA calculado en el precio total, que es precio más IVA. El precio del IVA es el que nos muestra ahí en pantalla. Pasamos al siguiente punto. Aquí nos pide que por teclado dos números enteros e imprima las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y el resto, o sea, el módulo de la división. Para esto usamos la función main en la clase de operaciones. Este programa realiza operaciones aritméticas básicas entre los números enteros ingresados por el usuario. Tenemos la entrada de datos, que aquí ponemos dos números enteros mediante escáner. El procesamiento, se aplican las operaciones suma, número 1 más número 2, resta, número 1 menos número 2, multiplicación, número 1 por número 2, división entera, número 1 entre número 2,
y módulo residuo número 1, porcentaje número 2. Y luego se da la salida de datos que muestra en consola el resultado de cada operación. Luego el siguiente punto que nos dice que tras introducir una medida expresada en centímetros la convierta en pulgadas, donde una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Usamos la función main en la clase centímetros a pulgadas. Este programa convierte una medida ingresada de centímetros a su equivalente en pulgadas. Ingresamos los datos. Se solicita una medida en centímetros mediante escáner. Luego se hace la conversión. Se aplica la equivalencia estándar, donde una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Por lo tanto, divide el valor en centímetros entre 2,54. Luego se da la salida de datos y nos muestra en consola la medida equivalente a pulgadas. Pasamos al siguiente punto, el cual es realizar un programa en Java que convierta horas a segundos. Usamos la función main en la clase horas a segundo. Hacemos la entrada de datos, se solicita al usuario una cantidad de horas mediante escáner. Luego hacemos la conversión, se aplica la equivalencia estándar, con una hora es igual a 3600 segundos, y luego la salida de datos que imprime en consola el resultado en segundos. Listo. Muchas gracias, profe. Esto fue todo. Chao.